El otro día conversábamos con una persona muy querida de nosotros y comentábamos acerca de esta aparición y de sus profecías. Esta persona nos decía que Garabandal había llevado a muchos a la conversión y que seguramente era una aparición verdadera. De esa conversación y de muchos de ustedes que nos han preguntado qué opinamos, surgió la idea de hacer este video. Pero por experiencia de videos anteriores vamos a analizar la situación y dejar que ustedes mismos se respondan la pregunta y saquen sus propias conclusiones. Sin pasiones, sino usando la razón, vamos a pensar y analizar la situación, porque nuestra fe es tan maravillosa que a pesar de que creemos sin ver, no se basa en emociones, sino en la razón. Es verdad que hay situaciones, experiencias en la vida que llevan a muchos a la conversión. Dios nos ama tanto que se vale de un sinfín de situaciones. Sin embargo, no podemos afirmar que la situación, la experiencia vivida, sea buena en sí. Muchas personas sumergidas en vicios u otro tipo de problemas encuentran librarse de estos a través, por ejemplo, del budismo, las iglesias protestantes, mormones, testigos de Jehová, etc. Porque fue lo que se les presentó y se aferraron a esto. Estas personas en su interior sabían que algo no estaba correcto en sus vidas y buscaban algo, y lo que encontraron fue algo de esto. Dios, que es un Padre misericordioso, les dio una gracia actual para alejarse de eso dañino. Pero por eso vamos a decir que el budismo, las sectas protestantes son buenas. La persona debe seguir creciendo en su fe y buscar la verdad, no quedarse en el momento sensible, la experiencia, etc., que lo ha sacado momentáneamente del vicio o lo que sea el problema. Necesita más que eso para continuar, necesita de una ayuda que Dios nos dejó en los sacramentos, en sus enseñanzas de siempre, que han contribuido a que muchas personas puedan llegar a la santidad. Aclarado esto, comencemos. Las presuntas apariciones marianas de Garabandal comenzaron a inicios de la década de 1960. El pueblo San Sebastián de Garabandal. Esto llamó la atención de los medios de comunicación. Entre 1961 y 1965, 4 jóvenes en edad escolar, Conchita González, Maricruz González, Jacinta González y Mariloli Mazón, sin relación de parentesco, afirmaron haber presenciado apariciones del Arcángel San Miguel y de la Virgen María. Según el testimonio de las niñas, el primero las preparó para la posterior aparición de la Virgen María ocurrida el 2 de julio de 1961. Muchos dicen que esta aparición es bien parecida a la de Fátima. Veamos. En el año 1930, el 15 de noviembre, el obispo da Silva declaró que las apariciones sucedidas en Fátima eran de creerse. Esto es una gran cosa porque ya para esos tiempos los modernistas comenzaban a poner sus obstáculos. Sin embargo, desde el principio, la jerarquía de la Iglesia Católica ha determinado que hay incertidumbre acerca de la condición sobrenatural de estas apariciones marianas de Garabandal, al igual que las apariciones de Medjugorje, y que tampoco han sido oficialmente aprobadas. 3 obispos de Santander se pronunciaron contra la sobrenaturalidad de las apariciones de Garabandal, es más, las prohibieron. Más tarde, tales prohibiciones se levantaron a partir de los años 80. En 1992, el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aconsejó al obispo de Santander no cerrar el caso y más bien continuar con la declaración de
no consta sobrenaturalidad, que significa falta de certeza tanto para aceptar como para rechazar, dejando así la cuestión abierta para futuros estudios. Como vemos, hay una gran diferencia cuando la comparamos con la de Fátima. En el año 2007, el obispo Carlos Osoro, en su calidad de administrador apostólico de la diócesis de Santander, escribió en una carta lo siguiente, cito: «Estoy seguro de que el próximo obispo promoverá los estudios para que se examinen con mayor profundidad los sucesos de Garabandal. He conocido conversiones auténticas ante estos sucesos. ¿Cómo no sentir la necesidad de abrir siempre nuestro corazón a nuestra Madre María? Les animo a seguir manteniendo esa devoción». Cierro cita. Veamos, en Fátima los niños están cumpliendo con sus obligaciones. Rezaron el rosario y están pastoreando las ovejas. En Garabandal, las niñas están robando manzanas en el huerto de un vecino. Pregunta: ¿va el ángel de Dios a venir sobre unas niñas que están faltando al séptimo mandamiento de la ley de Dios, aunque sea en materia leve? Las niñas cuentan, y cito: «La pasábamos muy bien, que se nos hacía muy corto el tiempo, viéndole. No habla hasta el 1 de julio. Nosotras le hablábamos, le contábamos y preguntábamos. Él contestaba con señas o gestos. Por ejemplo, si decíamos, ¿quieres que recemos más?, él inclinaba la cabeza como se hace para decir sí». Cuentan que tenía la apariencia de un niño de 9 o 12 años. Ojos negros de extraordinario mirar, vestido de azul, con alas largas muy bonitas de color fuego claro. Pregunta: ¿es este ángel mudo? En otras apariciones, la presencia del ángel es sobrecogedora, impresionante, y es el mismo ángel el que siempre se dirige al vidente y le dice que no tenga miedo, pues su presencia es impactante. Por ejemplo, en Números vemos que el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró rostro en tierra. Josué 5:13. Vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia. Jueces 13:6. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido diciendo: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. El ángel de Fátima. Los niños cuentan, cito: al llegar junto a nosotros dijo: no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillado en tierra, inclinó la frente hasta el suelo. Le imitamos, llevados por un movimiento sobrenatural, y repetimos las palabras que oímos decir. Los 3 niños de Fátima afirmaron haber sido visitados por la Virgen María 6 veces, entre mayo y octubre de 1917. En Garabandal se registraron 2.000 sesiones que agruparon grandes multitudes. Esto trajo muchos ingresos a este pueblito y oportunidades a estas niñas que, si no hubiese sido por esto, no las hubiesen tenido. Como por ejemplo, salir del pueblo y estudiar, y más adelante llegar a los Estados Unidos, 3 de ellas. En cuanto a los mensajes o profecías de Garabandal, parecen reciclados de las apariciones de la Salet y de Fátima. Hablan acerca de rezar, muy bien, pero hablan de un aviso. El aviso, según Conchita, tendrá lugar antes del milagro. Ese aviso es como un castigo para los buenos y los malos,
para los buenos para acercarlos más a Dios y para los malos para anunciarles que viene el fin de los tiempos y que estos son los últimos avisos. Veamos, nuestro Señor nos dijo, y cito, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Cierro cita. Bueno, ya la santa palabra de Cristo nos lo advirtió, nos lo advierte en la Santa Biblia. Ese es el aviso que Cristo nos da. Adicionalmente, Cristo resucitado advirtió a sus apóstoles que no les correspondía a ellos conocer los tiempos ni los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. Como vemos, Cristo ya lo advierte desde hace mucho tiempo. Sin embargo, claro, sabemos que la Sagrada Escritura nos da algunas señales por las que se puede conjeturar la cercanía o lejanía de ese momento final. No se nos prohíbe examinar estas señales, pero es preciso tener en cuenta que son muy vagas e incorrectas y se prestan a grandes confusiones. La Virgen en Fátima habla también de un castigo, pero ella dijo, si la gente no dejaba de ofender a Dios, Él castigará severamente al mundo mediante la guerra, el hambre, la persecución de la Iglesia y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Para evitar estos castigos, Nuestra Señora ofreció un remedio, que era pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y la comunión de reparación los 5 primeros sábados. Si estas peticiones fueran atendidas, habrá paz. Este sería un gran milagro. Nuestra Señora nos indicó la raíz específica de todos los problemas del mundo, la causa de las guerras mundiales y tan terrible sufrimiento. Es el pecado. Pero en Garabandal pareciese que Dios nos dará este tipo de aviso castigo y luego nos proporcionará ese gran milagro para que la gente crea. El milagro tendrá lugar un jueves durante la festividad de un santo mártir de la Eucaristía y es descrito como una señal permanente en los pinos de Garabandal que será visible para todos los que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores. Los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Será el mayor milagro que Jesús haya hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es de Dios y para bien de la humanidad. Quedará una señal del milagro para siempre en los pinos y podrá ser filmado y televisado. El castigo fue predicho por las niñas en el primer mensaje del 18 de octubre de 1961. Este castigo condicionado a que la humanidad se arrepienta de su mal proceder luego de ocurrido el milagro. Quiere decir que primero viene algo que sorprenderá a la humanidad y si no creen, habrá castigo. Bueno, los milagros existen, hay evidencia de esto. Pero Dios, que nos enseña a través de las Sagradas Escrituras, nos pone como ejemplo la parábola de Lázaro y el rico Epulón, que cuenta que Epulón le dice a Lázaro, ya cuando está condenado, le dice, te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó,
Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. O sea, un gran milagro para creer. Muy bien, entre otras predicciones que hicieron, ninguna se ha cumplido. Dijeron que la Virgen le devolvería la vista a Joey Lomangino en una locución en Los Pinos. La Virgen le dijo a Conchita que comunicara que la voz que Joey escuchó era de la Virgen y recibiría nuevos ojos en el día del gran milagro. Pero acontece que Joey murió el 18 de junio del 2014 sin recibir los nuevos ojos que la Virgen le prometió por medio de Conchita. Aparte, se decía que el cadáver del padre Luis María Andreu, sacerdote jesuita, que murió el 9 de agosto de 1961, un día antes habría visto a la Virgen y el gran milagro, según Conchita. Sería exhumado y encontrado incorrupto ese mismo día del milagro. Pero 15 años después, cuando el seminario de Oña fue convertido en hospital psiquiátrico, llevado a cabo el proceso de exhumación de los restos del padre, se encontraron descompuestos. Ahora, muchos justifican que al día siguiente del milagro se encontrará intacto e incorrupto el cuerpo del padre Luis. Por lo tanto, el anuncio no se refiere, pues, al estado del cuerpo antes del milagro, sino después del milagro, exactamente al día siguiente del milagro. Y como el milagro no ha ocurrido, pues cada quien que saque sus conclusiones. En Garabandal se dice que Rusia se convertirá en el milagro. ¿Quiere decir entonces que lo que dijo la Virgen no cuenta? ¿Que consagrar a Rusia a su Inmaculado Corazón, como dijo en Fátima, no va a ser necesario? En cuanto a que el Padre Pío dijo que la Virgen estaba apareciendo en Garabandal, se puede decir lo siguiente. Primero, el Padre Pío, santo obediente, jamás se hubiese puesto por encima de los obispos que negaron la veracidad de las apariciones. Segundo, se dice que fue el mismo señor Joey Lomangino el que dijo que el Padre Pío le dijo que era cierto las apariciones. No hay testimonio directo del Padre Pío. Tercero, se supone que hubo una correspondencia que recibió Conchita de San Giovanni Rotondo, pero no fue del Padre Pío. La carta fue redactada por el Padre Pellegrino, superior del convento donde vivía el Padre Pío. La carta que se muestra en pantalla es una supuesta carta que el Padre Pío envió a estas niñas, pero como vemos es una carta hecha a máquina, no tiene ninguna firma, lo que la hace de procedencia dudosa. Ustedes mismos pueden buscarla en el internet y verán que no contiene ninguna firma, si es que se les hace muy difícil mirarla aquí en el video. Otra duda que se presenta en relación a Fátima Garabandal es la honestidad y la veracidad de los niños. No buscaban los niños de Fátima complacer a nadie, sino a la Señora del Cielo, cosa muy diferente que en Garabandal. Vemos este pequeño corto del video Garabandal solo lo sabe, producido en favor de la aparición, y comparémoslo con otro corto del video de Fátima. Disculpe, ¿cuánto suele tardar todo esto? ¿Cuándo puede ser el éxtasis? Es que estamos en Cosío y queremos irnos pronto. Mire, señora, de estas cosas no se pueden venir con exigencias. Pero vamos, no se preocupe, que no quiero que tarde mucho. Vamos a rezar, por favor. ¡Vamos! Mire, un pequeño regalo de la Virgen, ya le decía. Qué alegría, qué bien, qué bien.
visto eso? Pues claro que lo he visto. ¿Por qué? ¿Está viendo a la Virgen? ¿Pero cómo que no están viendo a la Virgen? ¿Cómo Conchita, dice usted eso? ven aquí, ven. Qué casualidad, ¿no? Justo cuando los extranjeros iban a ir, ha venido la Virgen. Qué suerte han tenido, ¿no? Pues sí. ¿No será que habéis hecho algo vosotras? Bueno, como iba a venir la Virgen de todos modos y no queríamos defraudar a la gente, hemos andado un poco y... Pero Conchita, ¿entonces habéis fingido? Sí, pero solo un momento. Niña, no podéis hacer eso. ¿Sabéis cuánta gente está contra vosotras? Diciendo que todo esto es falso. Y encima le dais razones para no creer. Lo siento, solo queríamos que creyesen. Mira, Conchita, a veces parece que eso sería lo mejor. Pero lo mejor, ¿sabes? Es la verdad. Y por hacer o intentar que esta gente viva esas experiencias, podréis dañar a otra gente y dañarles en su fe. Creo que voy a esperar la siguiente llamada en casa. Esto no nos va a acarrear nada bueno. Superchería. Superchería. Te lo digo, hija. Yo no puedo admitir una mentira en boca de mis hijos. Mañana por la noche, cuando vuelvas, te llevaré a todas las casas de la aldea. Confesarás a todos que los has engañado y les pedirás perdón. Lucía, ¿qué pasa? Ya ves, no puede ser. Mi madre que yo diga a toda la gente que he mentido. Pero no puede ser. ¿Ves? Es culpa tuya. ¿Por qué lo has dicho, ¿Por qué? He hecho mal. Ya nunca más diré nada a nadie. A nadie, lo prometo. Los niños de Fátima siempre estuvieron seguros del mensaje y de la mensajera del cielo, tanto así que estuvieron dispuestos a morir cuando los masones se los llevaron a interrogar. Pero en el caso de Garabandal, entre las mismas videntes tuvieron muchas dudas. Muchos afirman que por estar bajo presión las niñas de Garabandal negaron haber visto a la Virgen. En cambio, los niños de Fátima, como dije antes, estuvieron dispuestos a que los frieran en aceite con tal de no mentir, pues estaban seguros del mensaje y de la mensajera. En 1966, las 4 jóvenes se retractaron de sus presuntas apariciones y mensajes, señalando que era una puesta en escena a raíz de una jugarreta infantil. Mariloli pidió muchas veces ayuda y confesó, cito, «Me sentía con remordimientos de conciencia porque sentía que había cometido un grave pecado y me preguntaba qué me pasaría si muriera en ese instante. Iría al infierno. En tal estado oré toda la noche. Señor, ayúdame a confesar mis pecados». Durante unos días estuve en un retiro y al final, ustedes saben, los niños se sentían felices cantando y escribiendo sobre su hermosa experiencia espiritual. Pero yo me dije, qué afortunados son al hallarse en estado de gracia, mientras yo estoy en pecado mortal. Tuve que confesar que no vimos a la Virgen. En una noche estuve sin dormir toda la noche y lloré pidiendo a Dios que me ayudara a confesar todo esto. Maricruz González también declaró, y cito, «Nunca vi a la Virgen en los pinos ni a ningún personaje celestial. Creo que si aquella tarde del 18 de junio Conchita no hubiera estado con nosotras en la finca del maestro, la historia no se habría montado y San Sebastián de Garabandal hubiera seguido por los siglos de los siglos su vida rutinaria y tranquila».
Cierro cita. Como habrán notado, esta aparición tiene más similitud con las apariciones en Medjugorje que con la de Fátima. Y hay que hacer notar que ninguna de las videntes de Garabandal tomó el camino de vida religiosa. Otro de los mensajes que recibió Conchita de parte de la Virgen fue el siguiente, y cito: el Papa va a convocar de nuevo el concilio y será un gran evento en la iglesia. Cierro cita. En octubre de 1962, a 1400 kilómetros de Garabandal, comenzaba a desarrollarse otro suceso de profundas repercusiones dentro de la Iglesia, sin precedente en tiempos modernos. El Papa Juan XXIII había dado comienzo al Concilio Vaticano II. Surgió entonces la pregunta natural: ¿existía alguna relación entre este acontecimiento eclesiástico monumental y los maravillosos hechos que estaban ocurriendo en un pueblecito del norte de España? La respuesta es un contundente sí, aunque el completo significado de esta relación solo podrá ser comprendido en el futuro. Durante un éxtasis, se oyó a Conchita repetir las palabras de la Virgen: el concilio será el más grande de todos, será un éxito. A lo que respondió Conchita: qué bien, así te conocerán mejor y estarás más contenta. Pero lamentablemente no fue así. El esquema presentado en el concilio sobre la Virgen María, Madre de la Iglesia, fue tratado separadamente del esquema sobre la Iglesia. El esquema propuesto era: Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y de los hombres. Se le dedicaría un capítulo para ella sola en el esquema sobre la Iglesia, pero lo cambiaron a Madre de la Iglesia, pues nombrarla de otra forma perjudicaría el ecumenismo, tanto en relación con los orientales y los protestantes. También podríamos preguntarnos, ¿fue el Concilio Vaticano II algo bueno y necesario para nuestro tiempo o no? Si juzgamos el éxito del concilio por todo lo que sucedió después del concilio, tendríamos que concluir que fue un fracaso colosal, en el que miles de sacerdotes y religiosos abandonaron sus vocaciones, en el que hubo un éxodo masivo de laicos de nuestras iglesias, por no hablar de todos aquellos que dejaron de creer en hechos importantes de nuestra fe, como la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. A todo esto, y tal vez a causa de todo esto, le podemos sumar todavía el intento, en nombre del ecumenismo, de cambiar el rostro del catolicismo a una versión más atractiva para nuestros hermanos separados. Una experiencia, al fin y al cabo, que tuvo el efecto contrario, donde miles de católicos pasaron a formar parte de iglesias protestantes. E inclusive podemos afirmar que aquellas parroquias donde se celebra la misa Novujordo se imparte protestantismo. Otro detalle importante comparando estas dos apariciones es que la Virgen en ninguna de sus apariciones genuinas aparece sin el velo, cosa que en la Virgen que describen las niñas, ella exhibía su cabellera. Al final de todo esto ya sabemos que todo lo profetizado en Fátima se ha cumplido e inclusive hoy por hoy experimentamos los efectos de una de esas profecías. Vengo a pedir que Rusia sea consagrada a mi Inmaculado Corazón. Si mis peticiones se cumplen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, Rusia esparcirá sus errores alrededor del mundo, trayendo nuevas guerras y persecuciones a la Iglesia. ¿Y cómo nos encontramos hoy? Hay que tener muchísimo cuidado con todas las apariciones modernas que dicen ser de la Santísima Virgen, porque pueden apartar a las gentes de la verdadera fe. De esto advirtió nuestro Señor cuando dijo: entonces, si algunos os dijere,
aquí está el Cristo o allí, no les creáis, porque han de levantarse falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes signos y milagros, capaces de engañar, si es posible, aún a los elegidos. Por eso os los digo de antemano. Si por tanto ellos os dicen, mira que está en el desierto, no salgáis. Mira que está en el armario, no le creáis. Con lo anteriormente expuesto, cada quien tomará su decisión. Por favor, no dejen en sus comentarios nada que sea ofensivo, ni furioso, ni insultante, porque no lo vamos a publicar. Estamos haciendo este video para exponer y dejarles a ustedes mismos pensar, razonar y que tomen sus propias decisiones. Aquí nadie obliga a nadie. Solamente estamos exponiendo hechos concretos y al final cada quien decidirá lo que quiere creer.